4 de la tarde, 40 minutos. Nosotros vamos a saludar en esta oportunidad a Pablo Cosiner, diputado nacional, para hablar del tema de actualidad que tiene que ver con la aprobación de esta reforma previsional en el día, esta mañana, en realidad hoy en horas de la madrugada. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad, una jornada más que intensa la de ayer y la de estos últimos días que tiene que ver con la reforma previsional que finalmente fue aprobada. Sí, estuvimos sesionando gran cantidad de horas en el marco del acuerdo fiscal que han firmado 23 provincias de las 24, 23 gobernadores y gobernadoras con el gobierno nacional, donde se determinaba un nuevo sistema de reordenamiento fiscal y tributario en la Argentina, y dentro de ese acuerdo fiscal estaba el proyecto de reforma previsional que determinaba el 82% móvil para los jubilados de la mínima, el derecho a los jubilados que cumplen 65 años a la opción de poder seguir en la actividad laboral sin obligación de ser intimados, y el nuevo cálculo de la actualización de los saberes a través del sistema mixto de inflación con variación salarial. Eso es lo que se discutió ayer. Diputado, usted el jueves, fue uno de los legisladores que no dio quórum en la sesión y ayer votó a favor de esta reforma previsional. ¿Qué pasó en el medio? Nosotros trabajamos junto con los gobernadores el día viernes. Nosotros veníamos siendo muy críticos del proyecto. Entendíamos que si bien estaba el acuerdo fiscal firmado, había una media sanción del Senado. El Senado ya había aprobado pero entendíamos que el proyecto tenía que ser mejorado y buscamos un punto de acuerdo. Tenemos una gran responsabilidad nosotros, que es el gobernar nuestras provincias. Entonces hay un acuerdo fiscal que han firmado los gobernadores en donde tienen comprometidos recursos que son muy necesarios para la administración de los fondos públicos en ese marco de todo ese acuerdo. Y entendíamos que había que hacer modificaciones. Nosotros, en nuestro bloque, somos los que llevamos adelante todo el proceso de negociación con el gobierno para poder lograr el bono de compensador, el compensador de diferencias del primer cálculo hacia el mes de marzo. Una vez que en la mesa de diálogo se pudo acordar ese bono compensador, entendíamos de que estaban dadas las condiciones para poder cumplimentar con el acuerdo federal. Tampoco nosotros queríamos trabajar para mejorar las condiciones de los jubilados, que no pierdan poder adquisitivo, pero a la vez no sacarle la espalda, o el hombro, mejor dicho, a los gobernadores que habían comprometido con su firma el acuerdo, ¿no? Muy fácil a veces pensar en uno mismo o en el costo político individual. Nosotros somos parte de un proyecto, tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia de Salta. Sabemos que también de nuestras decisiones no solamente depende claramente la situación de los jubilados, sino también de los empleos públicos, del Servicio de Administración de Justicia, de la salud, de la educación. Y bueno, esto lo hemos hablado mucho con el gobernador Urtubey y se ha firmado ese acuerdo el día viernes, donde a mí me tocó trabajar junto con el gobernador y el resto de los gobernadores, y por eso nosotros acompañamos junto con la mayoría de los diputados de nuestro interbloque. Tal cual. Bueno, de hecho, usted habla de acuerdo entre el Ejecutivo Nacional con los gobernadores. ¿Cómo se dio esa reunión del día viernes? ¿Realmente fue en un tono, digamos, de acuerdo, de llegar a buen puerto dialogando, o fue un apriete del Ejecutivo Nacional? No, bajo ningún punto de vista. Mira, a ver, nadie llega a ser gobernador o gobernadora de la provincia. ¿Diputado? Bueno, justo, Cosiner lo perdimos, la última parte, no pude escuchar la respuesta. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Ahí lo estamos tomando, hace unos segundos no. No, decía que nadie llega a ser gobernador o gobernadora de una provincia sin saber que tiene situaciones de conflictividad y de tensión que debe resolver. Yo creo que es menospreciar. Por ahí yo escuché que los gobernadores estaban obligados a firmar el acuerdo. Yo creo por presiones, no, firmado el acuerdo consciente de que debía resolverse un problema grave en la Argentina, que es el déficit público. El gobierno nacional claramente viene planteando la posibilidad de que la economía de la Argentina estalle en 1000 pedazos, y la Argentina creo que necesita el diálogo entre las fuerzas políticas para que la Argentina salga adelante, no para apostar a la debilidad del gobierno. El diálogo fue muy positivo. Yo estuve trabajando en la mesa junto con el gobernador Urtubey,
ministro Frigerio, el ministro de Economía y los distintos bloques que forman parte del interbloque Argentina Federal, distintas provincias, y bueno, luego de diálogo, obviamente, que nosotros planteábamos la necesidad que este bono compensador abarque a la totalidad de los sectores, no solamente a los jubilados, sino también a los pensionados, a los beneficiarios de la asignación universal, a los que han ingresado a través de la moratoria. Como eso se garantizó, tal cual fue anunciado después, también sabíamos que si no se aprobaba la ley, cae el acuerdo fiscal, y el acuerdo fiscal, en el caso de caer, te doy una idea, de arranque le perjudica a la provincia de Salta en más de 2.500 millones de pesos, porque se cae la compensación del gobierno nacional a las provincias por el fallo de la provincia de Buenos Aires sobre el Fondo Conurbano Bonaerense. Entonces, digo yo que ahí es donde uno debe claramente tomar decisiones en función de su responsabilidad institucional. Yo entiendo que no es lo mismo por ahí la posición de diputados nacionales que no tienen la responsabilidad de dar respuesta en sus provincias porque no las gobiernan. Nosotros somos parte de un equipo de trabajo con el gobernador Urtubey. Así nos presentamos cuando nos presentamos como candidatos a diputados nacionales, y es nuestra obligación colaborar con la gestión del gobernador, y eso estamos haciendo. O sea que usted ha votado, digamos, a favor de esta reforma previsional, teniendo en cuenta este contexto del pacto fiscal, digamos, tanto del gobierno nacional con la provincia, pero si usted tendría que haber votado como Pablo Cossin, el legislador, no lo hubiese hecho. Seguramente que si yo no tendría la responsabilidad de garantizar los fondos para mi provincia, para cumplir con todos los sectores, por ahí el análisis puede haber sido otro. Pero yo tengo esa responsabilidad, estoy acostumbrado a trabajar en situaciones donde las conflictividades y tener que tomar decisiones es lo común, y bueno, así lo tengo que hacer. Yo creo que cuando uno piensa solamente en el costo personal y no en la responsabilidad, es una actitud muy egoísta. Yo vuelvo a decir, yo cuando dejé de ser ministro y me sumé a ser diputado nacional, una de las cosas que hemos hablado perfectamente en claro con el gobernador es ser parte de un equipo de trabajo. Y yo no le iba a sacar el hombro a un acuerdo que han llevado adelante 23 gobernadores, que además estaba aprobado por la media sanción. Nuestros senadores nacionales, tanto el senador Rodolfo Urtubey como la senadora Cristina Fiebre, acompañó también este proyecto, y entonces creo que en esto actitudes egoístas individuales no sirven. Con respecto a la ola de violencia que se ha vivido tanto el día jueves como en el día de ayer, ¿qué opinión, qué reflexión le merece este grupo, bueno, un grupo bastante numeroso de violentos que han destruido todo lo que han encontrado a su paso, han atacado fuertemente a las fuerzas de seguridad? La verdad que fue lamentable lo que se vio, ¿no? Sí, es muy lamentable. Yo digo que siempre hay que distinguir las expresiones legítimas de la gente y las protestas, que en democracia son buenas, de lo que son los actos de barbarie y de violencia. O sea, en nuestro país tenemos que volver a unas situaciones de normalidad en donde el Congreso o cualquier entidad donde se debate un tema público pueda funcionar libremente. Después, como ciudadano, a vos te puede gustar o no gustar las decisiones que se toman. ¿Están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Diputado? Bueno, se nos... No sé si... ahí está, lo volvimos a perder, ahí lo volvemos a tener. Sí, lo que pasa es que estamos aquí dentro del Congreso, que hay poca señal, sí. Hay zonas de señales malas, pero decía que lo que no puede pasar es que la violencia, el apriete, la amenaza, sea la moneda corriente. Creo que cualquier país normal del mundo, y la Argentina tiene que ser un país normal en ese sentido, las diferencias y las disidencias se hacen desde el debate, desde el respeto y de la tolerancia. Yo creo que hay un microclima en la política donde esta cuestión de imponerle al otro la manera de pensar a través de la violencia se cree que es algo común, y existe la mayoría de la sociedad de Salta, de la Argentina, que lo que quiere es que la política le resuelva sus problemas, no se lo traslade. Entonces creo que tenemos que ir acercándonos a eso, ¿no? A que vivamos un país con mucho más tolerancia, con mucho más diálogo y mucho más respeto. Tal cual. Diputado, bueno, usted está justamente en el Congreso de la Nación, y hoy en la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri, justamente dio a conocer que entre 5 y 6 de la tarde iban a retomar la sesión para seguir justamente debatiendo las otras reformas propuestas. Sí, tenemos ahora la reforma tributaria, y nosotros venimos trabajando la reforma tributaria con el gobernador Urtubey, venimos sosteniendo hace bastante tiempo. La Argentina necesita un nuevo sistema tributario donde
los impuestos sirvan para incentivar la generación de puestos de trabajo, no para ahogar a quien quiere invertir. Hemos tenido mucho trabajo, hemos planteado modificaciones para que no ahoguen a nuestras economías regionales, estamos promoviendo un sistema diferencial en cuanto a los aportes patronales para las provincias del NOA y el NEA, pues nos parece esa propuesta la está llevando nuestro bloque de generar condiciones diferenciales para las provincias del norte en materia tributaria, para que quien piensa invertir en la Argentina piense invertir en el NOA y en el NEA y no solamente en los lugares donde ya hay mayor nivel de inversión. Lo hablábamos el otro día en la reunión de la Unión Industrial al celebrar los 35 años, que esto, digamos, fue uno de los planteos y unas demandas muy importantes. Así que hay impuestos importantes también para nuevos, como el impuesto a la renta financiera o la distribución de dividendos. Digamos, no se justifica que un trabajador común pague impuesto a las ganancias, pero quien tiene dividendos muy grandes a partir de las rentas que tiene, no lo haga. Entonces es tratar de encontrar un sistema impositivo mucho más equitativo, mucho más justo. La provincia de Salta también ha tenido su reforma tributaria y está haciendo un esfuerzo, tiempos donde hay que ordenar las cuentas públicas, porque la situación económica de la Argentina es muy delicada, claramente, ¿no? Y con respecto a esto del pacto fiscal también en nuestra provincia, sabemos que uno de los ámbitos, digamos, o de los rubros, por decirlo, que son las pymes, los comercios que son generadores de fuentes laborales, están muy pero muy molestos justamente por lo que se ha aprobado acá en Salta, que tiene que ver con la suba en la tasa de actividades económicas, por lo cual va a ser un gran perjuicio para el sector, ¿no? Sí, sucede también que la provincia de Salta venía con una base imponible en materia de algunos impuestos mucho más baja que la media nacional, y a través de este acuerdo fiscal ha tenido que reordenar, pero bueno, claramente es un tema de autonomía de cada una de las provincias, y las provincias van ordenando su propio sistema tributario. Esto tiene que ver con impuestos nacionales, lo que vamos a discutir hoy. Muy bien, diputado, lo dejamos porque sabemos que en minutos va a empezar la sesión allí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. En Quiero Vale 4 escuchábamos a Pablo Cosiner, diputado nacional. Bueno, está bueno que el propio Cosiner diga en sus palabras cómo ha sido justamente el votar a favor. Ayer hoy, viste, digo ayer, sí, pero fue en realidad esta madrugada, el tema de la reforma previsional, porque recordemos que el jueves pasado fue uno de los 3 legisladores que no dio quórum directamente. Exacto. Recordemos que no habían dado quórum Leavi, Sotos y Cosiner, y Cosiner y Sotos dieron quórum en el día de ayer y votaron a favor de esta reforma previsional, no así Javier David. Me llama la atención, ¿no? Porque también pertenece, digamos, al círculo, digamos, del gobernador de la